Hola de nuevo, hermosuras, espero que se encuentren de lo mejor. Hoy vengo con a mi parecer, un tema nuevo, de los cuales no he tratado, pero por ser algo que me gusta mucho he decidido hablar. Desde ahora menciono que no es más que mi opinión y puede que haya muchos que coincidan conmigo y muchos otros que no, y es posible que quieran lincharme por eso. Cada uno tiene su propia opinión y es libre de unirse al bando que quiera. Este tema trata de The Batman, la nueva película que se estrenó el 3 de marzo en México, así que este video es posible que incluya spoiler. El pasado 20 de marzo del presente año por fin me digné en ir a ver la película de The Batman, y tengo que decir que desde los trailers, y la cual desde el inicio me decepcionó al saber quién sería el que interpretaría a mi personaje favorito de los cómics, mi superhéroe favorito, y tengo que aclarar que no tengo nada en contra del actor. Ya he visto películas suyas antes, incluso toda la saga de Crepúsculo, así que no es mal actor. Lo que sí creo es que le falta más pasión al momento de actuar y un poco más de expresión facial, pero como el título de este video dice, ¿considero que Robert Pattinson sea el peor Batman de la historia? Mi respuesta la daré más adelante. Hablemos un poco de la película. La verdad es que sí me gustó, pero esto no la hace para nada mi película favorita de Batman. Tal vez en otro video les traiga mi top de películas de Batman. ¿Qué fue lo que me gustó de la película The Batman? Sin duda fue el Batman detective. Los que han visto las películas animadas, la serie de Batman, la Liga de la Justicia e incluso si han leído los cómics sabrán que Batman es muy inteligente y es buen detective, así que ese rasgo me gustó mucho. Se inspiraron en los cómics y películas animadas, la acción fue buena, Gordon me encantó, el Pingüino y Enigma fueron geniales, Falcone fue algo flojo pero no fue malo, la banda sonora me gustó, la trama fue bastante aceptable e incluso creo que sí me gustó. El vestuario de Batman me gustó más que el de Ben Affleck. Gótica fue bien interpretada, Gatúbela no me encantó pero sí es pasable, pero tengo que decir que a mi parecer hay mejores Gatúbelas, y también tengo mi favorita, la cual no mencionaré. El Batimóvil igual me gustó para este Batman de poca experiencia, Arkham, la mención de los mafiosos Maroni y Falcone, la evidente aparición del Joker al final, hay varias cosillas por ahí que hicieron darle brillo a la película, los cuales si no hubieran estado, le hubiera restado muchísimos puntos a este filme. Pasemos al otro punto, que no me gustó. En definitiva, Bruce Wayne, no me gustó para nada. Si bien entiendo que es un Bruce joven que está cegado por la venganza e incluso la tristeza, eso no quiere decir que justifico que sea indiferente a Alfred, que sea egoísta, inmaduro, que varias veces ni siquiera sabe cómo se siente a veces y que parece que quiere rendirse en la lucha contra sus demonios. Aunque sea un Bruce joven, eso no justifica varias de sus acciones. En varias películas animadas y cómics podemos ver a un Bruce drogadicto, triste, vengativo, agresivo y demás, y no por eso pierden su esencia característica de Bruce Wayne. Siento que este Bruce Wayne no le hace justicia a este personaje, pero el personaje de Batman, bueno, ese sí logro pasarlo y puedo decir que varios aspectos de él me gustaron. Alfred, creo que este personaje fue dejado mucho de lado y que debieron explotarlo más, al igual que hicieron con los demás personajes, porque Alfred siempre ha sido pieza clave en Batman. Todos saben que viene en el paquete de Batman, y eso incluye un Alfred, a veces un Robin o una Batichica, así que esto es algo que me disgustó mucho. Película oscura y la mejor de la historia. No me lo creo y no lo compro. Si bien acepto que fue una buena película, no acepto que se diga que es la mejor película porque es oscura, violenta y grandiosa, porque no, claro que no, simplemente y está mal que lo diga o haga la comparación, pero hay muchísimas películas animadas que son mega increíbles, son fabulosas, extraordinarias, magistrales y puedo darles muchos otros calificativos. Por mencionar algunas, Batman, La broma asesina, Batman, Una muerte de la familia, Batman, Año 1, Batman, El caballero de la noche parte 1 y 2, las animadas por supuesto, Batman, Mala sangre, Batman del futuro, El regreso del Joker, Liga de la Justicia oscura, Guerra Apocalypse, y podría seguir pero es mejor quedarnos hasta aquí. Así que si quieren ver algo genial y oscuro, vayan a ver las películas animadas o a leer los cómics de Batman. Como ya dije antes, está mal que haga la comparación, porque esto es igual que comparar los libros con las películas que están basadas en libros. El live action es muy difícil que supere al animado, pero tuve que hacer la comparación, porque no me gusta que digan esto sobre la nueva película de Batman, porque si es el caso, la serie de Gotham tampoco cantó mal las rancheras, incluso al ver The Batman me hizo recordar esta serie, así que esto es algo que no me gusta. Como ya dije antes, acepto que The Batman fue una buena película, pero no por eso es la mejor. Lo nuevo y arriesgado no siempre es lo mejor. Y aquí les dejo una pregunta, ¿con qué películas de The Batman se quedan? ¿Las animadas o las live action? Casi 3 horas de película, esto tampoco me gustó. Creo que una película más corta igual nos hubiera contado todo lo que nos contaron esas innecesarias casi 3 horas de valioso tiempo. En este aspecto no hicieron un buen trabajo y es que en cierto sentido hasta me hicieron sentir mal. Ni mi película favorita de Batman, El caballero de la noche, tuvo esa duración, pero eso ya es harina de otro costal. Y para no hacer esto más largo y tedioso, mejor lo termino aquí con esta conclusión. Los personajes secundarios fueron muy buenos, buena fotografía y banda sonora, trama bien expuesta pero muy extensa, un Batman joven que puede mejorar con más experiencia, villanos dignos, acertijos fáciles, buena acción y todo en conjunto hicieron una buena película, fresca, nueva y arriesgada, pero no la mejor película de Batman que se haya creado. Sin embargo, se defiende y se gana una buena posición a comparación de otras películas de Batman que se han hecho. De calificación le doy un 8. Y ahora sí, para finalizar, tengo que decir que esta película y la del Joker de 2019 me dan esperanzas y me dan muchas ganas de caminar este nuevo rumbo que está planteando para nosotros DC. Veamos qué nos traen en un futuro. ¿Ustedes qué piensan al respecto? ¿Qué les pareció esta película? Ya saben que pueden dejar sus comentarios en la parte de abajo. Si les gustó este video, los invito a dejar un me gusta y a suscribirse. Cualquier cosa, seguimos en contacto. Éxito en todo, hermosuras. Nos vemos.